Bendiciones, Dios bendiga a cada persona que está conectada con nosotros en este día. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, siempre es un placer compartir con ustedes, llegar a través de este medio a sus vidas, entendiendo que este es un canal que hemos llevado a cabo este programa y todo lo que hacemos para edificación del cuerpo de Cristo, para crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos brinda y a ustedes por la anuencia de su sintonía. Hoy un día especial para tratar un tema muy interesante y que nos va a ayudar a entender algunas cosas. Yo quiero hablar del precio de la libertad. El precio de la libertad. Yo sé que es un tema que no suena a veces tan espiritual quizás, pero usted se va a dar cuenta que sí, tiene mucho que ver con la vida espiritual y con lo que Dios hace en nuestras vidas de manera general en cuanto a nuestro ser. Así que si usted es nuevo en el canal, suscríbase, comparte también este contenido, coméntelo para que podamos también interactuar y de alguna manera también podamos seguir creciendo a través del apoyo que usted nos brinda. Así que no le cuesta nada darle like o compartir o suscribirse a esta plataforma. Miren, cuando hablamos de la libertad a nivel humano, a nivel de la historia, es algo que la persona, de manera natural, el hombre en las diferentes sociedades y culturas persigue. La gente procura la libertad. Incluso es un día que se celebra con mucho regocijo en diferentes partes del mundo, el Día de la Independencia. No celebrando tanto el ser independiente, sino lo que esto indica en cuanto al tema de las libertades que las personas tienen cuando no están subyugados por otras culturas o por otros pueblos. Y esto es un tema que es muy conocido para todos cuando hablamos de libertad. Pero ¿qué significa ser realmente libre? Hay una libertad a media, hay cristianos que necesitan liberación. ¿Cómo es que nosotros somos libertados espiritualmente? ¿Cómo es que realmente alcanzamos la libertad? Todo eso nosotros podemos tratarlo y de alguna manera hablar sobre ello en este espacio de tiempo que el Señor nos ha brindado en este lugar. Y como le decía, la libertad va más allá de lo que es la libertad humana en el sentido del conocimiento que la gente tiene en cuanto a este tema. Por eso usted ve que Jesús decía, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Cuando yo leía esto en un momento determinado, yo decía, ¿cómo verdaderamente libre? Porque lo que me está dejando de cierta forma en la interpretación es que hay una falsa libertad. Porque si al que el Hijo libertare va a ser verdaderamente libre, entonces hay algunos que son falsamente libres. Y de ahí es que vemos el libertinaje en el que viven muchas personas que son esclavos del pecado. Entonces encontramos ese texto que dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces la esclavitud, la gente a veces no se da cuenta que está trabajando para otro que de alguna manera está subyugado por el control y el dominio de las tinieblas. Sin embargo, cuando Jesús se presenta y se presenta la palabra de Dios, entonces podemos ver que las tinieblas se despejan y esa luz del Señor pues trae esa esperanza de libertad, que mucha gente de manera personal no pueden ser libres, no porque no tengan el deseo, sino porque no tienen el poder y la autoridad para renunciar o para adquirir cierto dominio propio en cuanto a las acciones que cometen o que realizan que sean conforme al Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos del precio de la libertad, tenemos que entender que la libertad no es gratuita. Por eso algunas personas dicen por ahí que la salvación es gratis y no ven el precio de la salvación, que la Biblia dice que era de un precio tan alto que nadie podía pagarlo. Nadie podía pagar por su hermano, por su salvación. Entonces, ¿con qué se paga la salvación? Con la sangre de Cristo. Entonces, la salvación no es gratis, tiene un precio. Ahora, alguien la pagó por nosotros. Y como alguien pagó el precio de la salvación por usted, por mí, por lo que hemos recibido al Señor, entonces la salvación es un regalo, pero los regalos no son gratis. Usted lo recibe de alguien, pero el que se lo está entregando pagó por ese regalo. Y en la medida que quiera agradarlo, muchas veces ese regalo es más costoso. Entonces, obtiene una importancia emocional. Entonces, el valor de la libertad, la gente a veces no lo mide en su justa dimensión. La Biblia dice, conoceréis la verdad
y la verdad os hará libre. Pero ¿cuánto le costó a nuestro Señor Jesucristo establecer la verdad sobre esta tierra? Le costó su vida. Él decía, yo doy testimonio de la verdad. ¿Por qué matan a Jesús? A Jesús lo culpan o lo inculpan de un delito que él no cometió, de blasfemar. Sin embargo, Jesús era lo que él decía que era. Daba testimonio de la verdad, no podía negarse a sí mismo. Entonces nos encontramos con el precio de la libertad, porque la gente tiene que ir más allá en cuanto al término de libertad. ¿Qué significa libertad? El término libertad es salvación, es yasha del hebreo, que es libre, andar sin que nadie me persiga. O sea, la salvación tiene dos interpretaciones. Una es ser librado de un peligro inminente y la otra es andar libre, andar a mis anchas, es libertad. Por eso se habla de la libertad de Cristo hacia nosotros y que la verdad nos hace libre. Entonces aquí viene una confrontación con muchos que quizás, o una polarización con el tema de la liberación, porque últimamente se ha estado tergiversando y manipulando el tema de la liberación. Y muchos han tomado este tema como una forma de tener a la persona de alguna manera atada a ellos, cuando la liberación en Cristo no es paulatina en el sentido de que yo me voy liberando poco a poco. Lo que sí se va dando poco a poco es el crecimiento. Lo que sí se va dando poco a poco es la madurez. Pero la liberación es instantánea. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, si usted conoce la mentira y no conoce la verdad y de alguna manera está viviendo un evangelio falso a través de mentiras que son predicadas o enseñadas, entonces usted no es libre y va a necesitar liberación. Pero si usted conoció la verdad, no necesita que nadie ore por liberación para usted. Y dice, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Pero nosotros estamos hablando del precio de la libertad, que nosotros no lo valoramos muchas veces. Muchas veces no valoramos cuánto vale nuestra libertad. ¿Cuánto ha costado el que nosotros no estemos ya encadenados ni esclavizados al pecado? Usted no vive una vida en santidad o una vida como hijo de Dios porque usted es fuerte, porque usted tomó la decisión simplemente. Es porque Jesucristo pagó un precio para dar nuestra vida a nosotros en esta dimensión espiritual que hoy estamos nosotros experimentando. Entonces lo que Dios quiere que nosotros entendamos es el valor de nuestra libertad. ¿Cuánto vale la libertad? Hay gente que le da el valor a las cosas cuando las pierde. Hay personas que de alguna manera cometen errores en nuestra sociedad y una vez que caen en las cárceles, que son sentenciados a la prisión, es que empiezan a darse cuenta cuánto valía su libertad, cuánto valía estar libres y poder hacer muchas cosas que cuando llegan a la prisión no pueden hacerlas. Su vida está limitada por la decisión de otros y no tienen la libertad de movimiento y de hacer cosas como lo hacían, independientemente de los privilegios que puedan tener algunos. Entonces, cuando yo traspolo esto a la vida espiritual, es porque nosotros, hermanos, tenemos que valorar el sacrificio de Cristo. Hay gente que no está valorando el sacrificio de nuestro Señor. Hay gente que no está valorando lo que es el precio de nuestra libertad. A usted le regalaron un regalo de un precio que usted no tiene ni cómo pagar esto, ni con su vida, de un alto valor. Y valorar esto es lo que va a hacer que usted pueda trascender espiritualmente. Los que valoran el precio de su libertad viven agradecidos de Dios. El que valora el precio de la libertad vive en congruencia con su fe, pero también procura que otros alcancen esa liberación, que otros puedan ser libertados. Y es el propósito de Dios, que nuestra vida basada en la libertad pueda ser el espejo para otros que están encadenados y esclavizados. La Biblia dice que a libertad nos ha llamado el Señor, pero no que esta libertad sea ocasión para la carne, sea ocasión para el libertinaje, para los malos deseos, que es lo que muchas veces vemos en muchas personas. Usted no es libre para hacer lo que usted quiera. Usted es libre para obedecer a Dios y hacer las cosas bien hechas. Usted es libre para hacer buenas obras que Dios preparó para que nosotros andemos en ellas. Usted es libre para amar a su prójimo.
para ayudar al necesitado. Usted es libre para decirle que no al pecado. Esa es la verdadera libertad. La libertad que da la palabra de Dios, la libertad que da el Espíritu de Dios, la libertad que nos lleva a trascender más allá de este mundo físico y a tener una liberación espiritual. ¿Cuántos pueblos no han proclamado independencia hace muchísimos años y hoy la mayoría de sus pobladores están siendo esclavizados por el pecado? A veces nosotros hemos puesto un ejemplo en cuanto a la verdadera libertad y en cuanto a nuestra isla aquí, República Dominicana, o la Hispaniola, que es la isla completa. Nosotros compartimos esta isla con nuestros hermanos vecinos haitianos, pero Haití fue el primer país del hemisferio en proclamar su independencia, uno de los primeros países, primer país negro en proclamar la independencia. Sin embargo, esa libertad humana, social, no le ha permitido a ellos quizás tener una libertad espiritual de la que puedan gozar en el día de hoy. ¿Por qué? Porque mientras fueron libres de manera humana y proclamaron su independencia, incluso nosotros por un tiempo estuvimos subyugados a los haitianos durante un periodo de casi 22 años. Ellos hoy muestran signos de esclavitud espiritual, quizás por su vida religiosa o espiritual, que ha sido proclive a cosas que a Dios no le agradan, quizás por el desarrollo de la hechicería en ese territorio, por muchísimas cosas, pero son ataduras espirituales. Han sido encadenados por las tinieblas, que no le ha permitido prosperar, que no le ha permitido avanzar, que no le ha permitido la paz a su nación. Durante mucho tiempo, mucha anarquía, muchas situaciones adversas. Entonces, nosotros necesitamos valorar nuestra libertad por entender que la libertad que Dios nos da no es la libertad del mundo, que no es una libertad pasajera ni dependiente de lo que haga un hombre. Es una libertad perdurable, pero es una libertad espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros podamos movernos con libertad, para que nosotros podamos entrar a otras dimensiones, para que podamos vivir en prosperidad, para tener paz en nuestra alma, para poder estar llenos de Dios. Hay que valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. El que valora el precio de su libertad va a vivir una vida entregada a ese reino que le libertó, que es el reino de Dios. Estamos llamados a valorar esto que Dios nos ha dado, que es la salvación. La salvación es libertad. Más allá de librarnos de un peligro, es darnos libertad. Libertad para vivir una vida celestial. Libertad para vivir aquí en la tierra una vida espiritual. Libertad para tener dominio propio, como yo decía hace un momento, y poderle decir al pecado que no y renunciar a todas las cosas que vienen de las tinieblas. Esa libertad es la que nos diferencia a nosotros del reino de las tinieblas. No estamos encadenados, no estamos atados, estamos llamados a desatar, estamos llamados a desencadenar, estamos llamados a proclamar la libertad sobre aquellos que están cautivos. Pero vamos a llevar cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo en la medida que nuestra obediencia sea perfecta en cuanto a hacer las cosas de Dios. Si usted quiere vivir en libertad, tiene que vivir en obediencia. Obedeciendo a Dios, nuestra libertad no será nunca coartada por ninguna fuerza de la tinieblas. No le abra espacio al dominio del enemigo. Dígale que no al pecado. Dígale que no a las tinieblas. Y vamos a vivir una vida en congruencia con la fe que profesamos. Somos llamados a libertad, pero no a un evangelio liberal como hoy se quiere vender en un extremo de liberación. No a ese tipo de evangelio, donde nada es nada y nada importa. Y usted puede vivir y hacer lo que quiera porque es un proceso que usted está viviendo. Cuando la Biblia manda a dejar todo atrás y venir desde cero con una nueva vida y un nuevo nacimiento. Si el Espíritu de Dios llegó a su vida, hay un nuevo nacimiento. Hay una nueva naturaleza que se va a manifestar. Entonces yo no estoy hablando de esa falsa libertad, ni de la libertad que hoy se vende a través del supuesto dones de liberación, donde usted tiene que hacerse despojo como hacen los brujos y los hechiceros. Estoy hablando de la verdadera libertad que da el poder de la palabra. Hay muchos que creen que para usted ser libre hay que tocarlo, hay que ungirlo. Sin embargo, Cristo, con tan solo hablar, la persona en la libertad a kilómetros de distancia. Solamente con Jesús decir,
tu hija es libre. La hija de la Sirofenicia ya era libre. Con Jesús decirle al centurión, tu siervo ha sido sanado, ya era sano. No importa la distancia, porque lo que Dios quiere es que usted crea que Él puede hacer aquello que nosotros nunca podremos. Hay gente que están cautivos y encadenados, que nosotros pensamos que nunca van a ser liberados, que lo vemos como muy lejos, que puedan ser liberados o que puedan tener una vida diferente. Sin embargo, el Señor toma lo vil y lo menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Y Dios liberta al cautivo, Dios liberta al que está encadenado, como un testimonio, como ejemplo del poder de Dios. Así que, así como usted y yo hemos sido liberados del poder de Satanás, y así como el Espíritu Santo ha venido a darnos libertad a nuestras vidas, tenemos que manifestar esa libertad y vivir como libres verdaderamente, y no una vida ambigua en cuanto al Evangelio. Hay que valorar lo que costó nuestra libertad. Y el precio no se valora en cantidad económica. A veces la gente le pone precio a las cosas, sino en lo que eso significa y representa para nuestra vida. No hay dinero con qué comprarlo, porque las cosas que realmente tienen valor no son materiales. Hay cosas que el dinero puede comprar, pero hay cosas que se pierden y el dinero no la puede recuperar. Hay gente que dice que pueden comprar el amor, que pueden comprar la tranquilidad y la paz con el dinero, pero cuando la pierden teniendo dinero no pueden recuperarla. No pueden recuperar la salud, no pueden recuperar a veces la familia, la salud, la paz cuando se pierde. El dinero se puede perder y se puede recuperar. Por eso lo que Dios nos ha entregado tiene un valor más alto que todo el dinero y el oro y la plata que hay en esta tierra. Por eso la Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay nada más valioso en esta tierra que la libertad que Cristo nos ha entregado. Por eso las almas son valiosas, porque las almas en Cristo están siendo libres para vivir en la eternidad a sus anchas, sin que nadie nos persiga, pero sin ninguna limitación. Dios nos ha hecho libres, libres para gloria y honra de nuestro Señor. Así que déle el valor a esa libertad que Dios le ha dado. Somos libres también para libertar a otros. Un esclavo, un encadenado no puede libertar a otro. Los libres son los que pagan el precio para la libertad de los otros. Jesús pagó un precio por nuestra redención y ese precio fue una sangre pura y perfecta. Es el precio más alto que se puede pagar por cualquier persona para que sea libre. La salvación es andar libre, andar a sus anchas sin que nadie nos persiga. Disfrute de esa libertad, pero valórela como Dios se la ha dado. Damos gracias al Señor por poder compartir esta palabra con ustedes. Si no se ha suscrito a este canal, hágalo, suscríbase, comparte este contenido. Dele a todas las campanitas para que le lleguen todas las notificaciones. Siempre hay contenido edificante. Los lunes tenemos el interactivo con el pastor Almanzar a las 9 de la noche en vivo, los jueves también y los sábados. Hemos extendido este programa, lo hemos ampliado para que usted tenga la posibilidad, lunes, jueves y sábado, de interactuar con el pastor, formular preguntas, dar sus sugerencias, sus opiniones, traer alguna revelación bíblica, y es un programa muy interesante para edificación de todos nosotros. Así que yo espero que usted pueda conectarse en vivo los días del interactivo a las 9 de la noche, hora República Dominicana. Para mí es un placer compartir con ustedes, no nos queda tiempo para más, pero esperemos que podamos reencontrarle. Bendiciones para usted, su familia, su ministerio, y hasta la próxima. Su hermano Pastor Víctor Almanzar.